La única métrica y la más importante que va a terminar diciéndonos si nuestro video va a tener alcance va a ser la retención. En 2025 ya no importan los likes, no importan los comentarios, los compartidos, lo único que importa es la retención en tu video. Así que en este video te voy a pasar a comentar cómo es que vos la puedes aumentar gracias a una serie de estrategias, una serie de tips para que en este caso tus videos logren un alcance exponencial dentro de tu sector. Así que sin más que decir, vamos directamente con el video. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para aumentar la retención en Instagram de nuestros videos? Le voy a pasar a comentar tres cosas. En este caso hay muchas, la verdad, muchas cosas que pueden hacer ustedes, tips, estrategias para aumentar esa retención. Yo les voy a pasar a contar tres. La primera básicamente es algo que ustedes tienen que sacar de su contenido porque como dice el dicho, a veces cuando uno quiere hacer un cambio lo que piensa es qué le puedo agregar y la verdad es que también tenemos que pensar en qué podemos sacar. Entonces les voy a dar un tip que ustedes tienen que sacar de su contenido para que este genere más retención y después les voy a dar dos tips más que les van a servir para ustedes agregar a su contenido y de esta forma aumentar la retención en sus videos, ¿sí? Entonces, la primera va a ser quitar el tecnicismo de su contenido. Más abajo ya les voy a pasar a comentar bien a qué voy con tecnicismo, pero les hago un breve resumen. Tecnicismo es básicamente cuando nosotros hablamos de algo con mucha propiedad y más que todo cuando estás en un sector, en un nicho que es muy profesional, como puede ser, no sé, estás en el nicho de sos un dentista, sos un abogado, ¿sí? Sos un inmobiliario, ¿sí? Lo que tenemos que sacar de ahí es el tecnicismo al 100%, ver de que si bien estamos en un nicho que es muy profesional, intentar evitar el tecnicismo en nuestro vocabulario, ¿sí? Las palabras difíciles de entender, quitarlas por completo porque más abajo les voy a pasar a comentar bien, pero tenemos que entender de que las personas a Instagram, a las redes sociales, no entran a elegir un dentista, a elegir un abogado, ¿sí? Entran a distraerse, a entretenerse, ¿sí? Y si nosotros o nuestro contenido habla de forma muy técnica, somos muy técnicos al hablar, esa persona no nos va a entender, la vamos a aburrir y nos va a terminar evitando, ¿sí? Y eso destruye al 100% nuestra retención. Lo segundo, y esto es algo que hay que agregar, no quitar, es el dinamismo en nuestro video, ¿sí? En 2025 podemos ver de que el contenido que mejor funciona es el que tiene cercanía, ¿sí? El que genera mucha cercanía y el que tiene mucho dinamismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dije antes, las personas entran a entretenerse, entran a buscar dopamina y si nosotros los ayudamos a conseguirla a través del dinamismo en cuanto a grabación, en cuanto a tomas, ver cómo podemos hacer para generar más movimiento en nuestros videos, eso nos va a ayudar a sumar en cuanto a la retención en nuestro video. Y la tercera y última, que es algo que se está utilizando mucho al día de hoy, es el storytelling, ¿sí? Es súper importante porque desde el día en que nacemos y ya nuestros abuelos, nuestros papás, en la escuela, en todos lados, todo lo asocian a historias, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la mejor forma de entretener a una persona y no solo a una persona, a un niño, sino a una persona grande también, ¿sí? Por eso el storytelling es muy esencial y al día de hoy yo creo que es la clave o lo que mejor funciona para aumentar esa retención en nuestros reels, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos esto, primero les voy a pasar a comentar por qué es importante cada uno y es por el simple hecho de que cuando las personas entran a las redes sociales, como dije antes, entran en automático, ¿sí? Entran para distraerse, vienen de sus trabajos, se sientan en un sillón y se ponen a scrollear. Entonces eso quiere decir de que si nosotros, como dije antes, si tenemos mucho tecnicismo, si tiene muy poco dinamismo, si no cuenta una historia en nuestro video, esa persona se aburre y se va, ¿sí? Y después tenemos que entender de que esa persona cuando entra a las redes sociales busca dopamina, no aprender o comprar algo, ¿sí? ¿Quiere decir esto que no va a aprender o que no sirve cuando nosotros le vendemos? No. Pero sí hay que entender de que para aprender o para comprar, esa persona seguramente tiene otras apps en su teléfono, por ejemplo, no sé, un Mercado Libre en Argentina o en Latinoamérica, ¿sí? Y así diferentes apps para hacer compras, ¿sí? Hasta el mismo Pinterest o LinkedIn, ¿sí? Son aplicaciones o redes que están hechas más para lo que es aprender, para lo que es vender, ¿sí? Pero en este caso, si nosotros queremos generar alcance en Instagram, en TikTok, en YouTube, no nos va a servir de nada hablar súper técnico porque tenemos que entender de que esa persona no viene a aprender a las redes sociales, ¿sí? Lo mismo que vender, si nosotros hacemos ventas muy directas, tenemos que entender de que para que esa persona compre, si está buscando comprar esa persona, lo que va a hacer es irse a LinkedIn, ¿sí? Como dije antes, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos que vender por las redes? No, quiere decir que hay que aprender a vender por las redes, ¿sí? Es 100% diferente. Entonces, una vez que sabemos que la persona entra más que todo en automático, que busca dopamina, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Como dije antes, bajar el tecnicismo, aumentar el dinamismo y aumentar el storytelling, ¿sí?
Entonces, ahora sí les voy a pasar a desglosar un poquito más cada uno de estos tips, ¿sí? Para que ustedes lo puedan terminar de entender. En este caso, con tema de tecnicismo. Yo acá lo que puse es, básicamente, si la persona entra en automático, quiere decir que si le hablamos con propiedad, la vamos a aburrir, por lo cual se va a terminar yendo de nuestro video. ¿Cómo podemos resolver esto del tecnicismo? ¿Cómo podemos saber si nuestro video es súper técnico? Porque pasa a veces de que nosotros en nuestro sector solemos hablar con tecnicismo y no nos damos cuenta por el simple hecho de que es nuestro vocabulario normal, lo que vivimos en el día a día, ¿sí? Entonces, para resolver el tecnicismo lo que tenemos que hacer es usar la regla del 5-5-80 que se llama. En este caso vos cuando ya tenés tu guión hecho no hay que grabar el video porque si después hay algo que corregir tenés que volver para el principio. Entonces lo mejor es cuando nosotros tenemos el guión hecho pensar si ese guión lo va a entender un nene de 5 años y una persona anciana, una persona adulta de 80, ¿sí? Si nuestro video, nuestro guión podemos notar de que lo va a entender una persona de 5 años y a la vez una persona adulta de 80, quiere decir de que ese video no tiene nada de tecnicismo, ¿sí? Lo sacamos por completo. Ahora, si nos ponemos a pensar y decimos, che, esto un nene de 5 años no lo va a poder entender, o esto una persona adulta de 80 años no lo va a poder entender, quiere decir que ese video sigue teniendo mucho tecnicismo, por lo cual tenemos que buscar esas palabras, esas frases, esas formas de explicar las cosas que conllevan o que tienen mucho tecnicismo y empezar a corregirlas, a ver cómo lo podemos desglosar, ¿sí? Si yo te tengo que explicar la ley no sé cuánto de algún país en específico, ¿cómo puedo hacer para esa ley desglosarla de tal manera que lo pueda entender un nene de 5 años y una persona de 80, ¿sí? ¿Por qué se toman esas edades? Porque son las edades en las que más podemos encontrar en ese rango personas en las redes sociales, ¿sí? De esta forma nos aseguramos de que cualquier persona que se cruce en nuestro video lo entienda. Y si lo entiende, lo más probable es que se quede a verlo. Y si se queda a verlo, va a aumentar la retención, por lo cual nos va a aumentar mucho el alcance, ¿sí? Por eso el tecnicismo, esto es algo que veo mucho, que es el error más grande que se comete en redes sociales. Que las personas por ahí a veces cuando quieren generar alcance piensan que tienen que salir por completo de su sector porque su sector es muy específico, pero en realidad lo que tienen que hacer es lo que tienen que pensar es cómo pueden sacar ese tecnicismo de su vocabulario para en este caso hacerlo no tan aburrido y de que esta forma podamos aumentar esa retención gracias al entretenimiento en nuestro sector, ¿sí? De ahí vamos a pasar a lo que es dinamismo, ¿bien? En este caso yo puse si la persona entra a buscar dopamina hay que dársela, ¿sí? Agregando dinamismo en grabación y en lo que es los sonidos, ¿sí? Porque lo que es la dopamina a veces no solo entra por lo que es lo visual, ¿sí? Que principalmente sí, pero también entra por los oídos, ¿bien? Entonces es súper importante y podemos ver que en 2025, como dije antes, el contenido que mejor está funcionando es el que genera cercanía y el que genera ese dinamismo, eso que genera esa dopamina, ¿sí? Entonces justamente se lo tenemos que dar a la persona en cuanto no vamos a usar llamas ni nada de esto, pero sí lo que pueden hacer es grabarse diferentes tomas, intentar variar mucho, eso sé que lleva mucho más tiempo, pero si queremos aumentar el alcance en nuestro contenido, en nuestras redes, lo mejor es implementarlo de igual manera aunque lleve tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que hay que pagar, es el precio que hay que pagar por la atención, ¿sí? El dinamismo. Entonces hay que buscar la forma de que cada uno de nuestros videos pueda llevar diferentes tomas, diferentes ángulos para de esta forma hacerlo mucho más llamativo. Y también en cuanto a sonidos, cuando digo sonidos no voy tanto a agregarle sonidos secundarios al video, sino voy más a usar nuestra voz, ¿sí? Porque hay muchas personas de que te hablan de un tema en específico y te hablan súper aburrido, así, y tenemos que entender de que las personas entran a buscar dopamina y si nosotros hablamos súper lento, la aburrimos, no importa qué estemos contando, no importa qué esté viendo en la pantalla, si es muy aburrido lo que decimos, la persona se va a ir. Entonces es súper importante que con nuestra voz también podamos agregar esa dopamina en las personas para que se queden ese dinamismo, ¿sí? Por eso el dinamismo, hoy podemos ver de que el contenido que más funciona es el que va cambiando de ángulos, el que inventa algo nuevo, ¿sí? Porque las personas también están cansadas de ver lo mismo. Entonces, si vos querés generar más retención en tus videos, querés sumarle a ese alcance, lo mejor que puedes hacer es agregarle dinamismo en cuanto a tomas, ¿sí? En cuanto a grabación. Y no solo eso, sino también en cuanto a sonidos, más que todo cuando hablamos, cuando contamos esa historia, cuando hablamos de cierto tema, intentar hacerlo dinámico para que no sea aburrido, ¿sí? Y de esta manera podamos generar más retención en las personas, ¿sí? Utilizando también, quitando 100% el tecnicismo y el resultado que vamos a conseguir es generar más alcance en redes sociales, ¿bien? Y por último vamos a pasar al storytelling. Como dije antes, desde que nacemos
nos encantan las historias, ¿sí? Lo podemos ver en todos lados, las historias que te contaba tu abuelo, las películas que ves, todas conllevan una historia, ¿sí? En la escuela vos llegabas, te sentabas y ya te empezaban a contar una historia, en la universidad, en los trabajos, en todos lados, en todo el mundo vos te cruzás a tu vecino y te cuenta de cómo ayer su perro se comió una liebre, ¿sí? Y podés ver que eso es una historia. ¿Y por qué te entretuvo? Porque estamos acostumbrados a que todo lo que nos cuenten, todo lo que nos genera ese placer escuchar, va acompañado de una buena historia, ¿sí? Por eso es súper importante de que a nuestro contenido 100% lo hagamos como una historia, contemos un cuento si es necesario, pero es lo que mejor funciona el día de hoy. ¿Por qué? Porque, como dije antes, desde el día que nacemos, desde el día que abrimos los ojos, nos empezamos a ver que el mundo está lleno de historias, ¿sí? Del pasado, historias que se cuentan sobre el futuro, ¿sí? Todo es historia, ¿sí? Y podemos ver que las películas es algo que a cualquier persona en lo que es visual, a cualquier persona le gusta, ¿sí? ¿Y qué es lo que cumple una película? Una historia, ¿sí? Cuentan una historia de cómo una persona pasó cierto conflicto, después lo solucionó, después terminó siendo el héroe, ¿sí? Y todo eso genera mucho placer, genera mucho entretenimiento, ¿sí? Que es súper importante a la hora de básicamente poder crear ese contenido, ¿sí? Hay muchas personas de que por ahí en lo que es storytelling, lo que pasa es que piensan de que no saben cómo adaptarlo a su sector, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos al nicho de lo que es los dientes, ¿sí? La odontología, el dentista y demás, podemos pensar de que en ese nicho a veces no se puede contar cierta historia, pero 100% que sí, puedes contar una historia de lo que le pasó a un cliente, ¿sí? Que vino un cliente que tenía muchos problemas en su dentadura, ¿sí? No le gustaba para nada, es más, hasta le bajaba el ánimo, le bajaba el sentirse importante, el sentirse alguien suficiente, ¿sí? Y que gracias a cierto tratamiento que pudiste aplicar, cambió su sonrisa por completo, hoy es una persona más segura, ¿sí? De sí mismo y demás, ¿sí? O sea, es todo el tiempo buscar cómo podemos contar historias dentro de nuestro sector, porque la verdad que eso suma muchísimo a lo que es el entretenimiento, a lo que es la retención, ¿sí? La persona, como dije antes, le encanta que le cuenten historias, a mí me encanta que me cuenten historias, a vos seguramente que también, y esto nos va a ayudar muchísimo a aumentar esa retención en nuestros videos, por lo cual nos va a sumar muchísimo a lo que es el alcance, ¿sí? Por eso es súper importante y es la herramienta que más se está utilizando al día de hoy, contar qué hiciste ayer, contar qué vas a hacer mañana, contar que te vas de viaje, contar de un día tuyo, si eso se está aplicando muchísimo en el sector de emprendimiento, contar cómo es un día en la vida de un emprendedor, todo eso a la gente le encanta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una historia que vos les estás contando, ¿bien? Entonces, por eso estas tres cosas. Hay muchas más que te van a ayudar, pero yo quería explicar estas tres porque son las más importantes, ¿sí? Quitar el tecnicismo por completo, porque en el momento en que empezamos a decir palabras súper difíciles de entender, la persona se va. A aumentar el dinamismo para darle la dopamina esa que la persona entra a buscar a las redes sociales y agregarle storytelling para, en este caso, entretener a la persona. Y si sumamos estas tres cosas y le restamos el tecnicismo, 100% vamos a conseguir lo que es aumentar la retención en nuestro contenido, en nuestras redes sociales, en Instagram, en donde sea que creemos contenido, y de esta forma le vamos a estar llegando a más personas sin necesidad de tener que salir de nuestro sector, sin necesidad de tener que hablar de algo súper genérico, ¿sí? Sin hacer memes, videos graciosos y nada de eso, sino directamente aumentar la retención de una forma 100% orgánica, aplicando quitar el tecnicismo, aumentar el dinamismo y aumentar el storytelling. Así que nada, eso es todo por este video. Espero que realmente te sirva, que lo puedas aplicar en tu contenido y de esta forma vas a ver cómo realmente tu contenido consigue un cambio exponencial. Así que eso es todo y nos vemos en el próximo video.